ya después de varias semanas avanzando y ya llegando a las últimas consideraciones en nuestro estudio acerca del tema de la preocupación, donde vimos básicamente 4 puntos principales, en el cual ya estamos avanzando en el último, ¿no? Pero recordamos que Dios reconoce la realidad de nuestras preocupaciones. Dios sabe que nos preocupamos, y que hay cosas que nos afligen, y que hay cosas que nos inquietan, y de eso nos habla en su palabra. Entonces, esa comprensión de parte de Dios, esa cercanía de Él con nuestras preocupaciones y con nuestros padecimientos, hace que podamos acercarnos a tratar estas cuestiones sabiendo que Dios nos entiende. No es que Dios nos desecha porque nos preocupamos, no, Dios nos entiende y quiere que podamos salir de esa situación que nos genera tristeza, que nos paraliza, que, como dice el punto 2, y veíamos en cómo actúa la preocupación, en que divide la mente y divide las emociones y divide la capacidad de percepción y divide la posibilidad de decidir razonablemente las cosas, empieza a actuar de manera tal que nos vamos sintiendo cada vez peor y en un extremo nos llega a paralizar, ¿no? O nos lleva a una situación de depresión, a un pozo en el cual nos cuesta salir y nos parece cada vez estamos más hundidos. Bueno, todo eso Dios lo sabe, lo conoce, sabe que nos pasa y por eso nos invita a que podamos aprender y saber cómo poder salir de esto. Y vimos entonces que la naturaleza de la preocupación, si bien tiene manifestaciones en nuestro físico, si bien tiene manifestaciones en nuestra mente, en nuestras emociones, la preocupación es esencialmente de carácter espiritual. Y esa preocupación extrema que estamos hablando, esta de la cual estoy mencionando y de la cual venimos hablando, no de sentirnos, surgió una necesidad, surgió un problema, nos sentimos responsables por algo, eso es una preocupación que, es normal, pero cuando la llevamos al extremo de lo que estamos hablando, esa preocupación es pecado porque es un signo de desconfianza en Dios. Es un signo de desconfianza en Dios cuando vamos a Él, cuando confiamos en Él. Por eso estamos estos pasos que estamos viéndolos de una manera sistematizada, organizada, porque son cosas que sabemos. Lo que venimos diciendo no son cosas que ignoramos, pero lo que estamos tratando de presentarlo de una manera tal que vemos que si lo hacemos de esa manera, el Señor obra y responde a eso. Entonces, el punto 4, el que estamos desarrollando últimamente, es que la preocupación es un gran problema, pero, y aparece un gran pero ahí, tiene solución. Entonces damos gracias a Dios porque Él entiende, Él conoce esto, sabe que nos pasa y nos ofrece la solución para el problema de la preocupación. Entonces voy avanzando y vemos que Dios nos dio una fórmula que tenemos basada aquí en Filipenses 4, del 4 al 6. Esta fórmula la vimos en 3 pasos. Esta fórmula nos muestra primero que podemos enfrentar a la preocupación. No tenemos por qué vivir preocupados y subyugados por las preocupaciones y por los problemas, sino que realmente Dios nos dice, parate y enfrentá a la preocupación. Pero podemos enfrentarla con una perspectiva de que podremos hacerle frente y hacerle frente con perspectiva cierta de ganarle. Entonces vimos que no es solamente pararnos enfrente de la preocupación para que nos sopapee y nos deje todos magullados, sino que nos paramos enfrente de la preocupación, la enfrentamos porque estamos dispuestos a darle batalla y ganarle en el nombre del Señor con la forma en que Dios nos enseña. Y estamos viendo que es posible derrotarla totalmente. Es posible derrotar totalmente a la preocupación y hasta ese punto llegamos. Vamos a leer nuestro texto bíblico una vez más y a partir de lo que leemos allí, entonces continuamos avanzando. Dice Filipenses 4, del 4 al 6. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, habiendo repasado el versículo, tenemos allí entonces los 3 puntos que hemos estado considerando hasta ahora. ¿Y cómo se completa este cuadro? Bueno, se completa con lo que hemos estado viendo. ¿Cómo enfrentamos a la preocupación? La enfrentamos con lo que nos dice el versículo 4, regocíjense en el Señor siempre. Y vimos que ese regocijo, ese gozo, proviene de la alabanza. ¿Se acuerdan? Dijimos que la alabanza promueve, nos da gozo en nuestra vida, porque la alabanza nos lleva a pensar en Dios, a saber, a recordar que tengo un Dios, que es mi Padre, y a reconocer su actuar y su poder y su amor. Entonces ello me lleva a alabarle. Y esa alabanza a Dios por quien es Él y por lo que Él hace, trae gozo a nuestra vida, y en ese gozo nos paramos delante de la preocupación y decimos, pará un poco la mano porque tengo a mi Dios conmigo. El segundo punto habla de la serenidad. Dijimos que la serenidad, así como el gozo no lo encontramos en la preocupación, sino que proviene de la alabanza, la serenidad de la cual nos habla el texto bíblico, que ya lo explicamos en relación con esta palabra gentileza, y llegamos a la conclusión de que serenidad es una palabra muy apropiada para utilizar. El versículo nos dice que la serenidad que Dios trae a nuestras vidas sea conocida por todos. Entonces ahí le empezamos a ganar a la preocupación. ¿Y cómo llegamos a tener serenidad en nuestras vidas? Bueno, por lo que dice el versículo, porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Siempre, en todo lugar, en toda circunstancia, el Señor está cerca. ¿Tenés problemas? ¿Tenés preocupaciones? El Señor está cerca. Ese Dios a quien alabamos, a quien reconocemos, a quien sabemos que es Dios todopoderoso, grande, que nos ama, que nos da promesas que cumple, ese Dios al cual alabamos está cerca. Entonces puedo pararme delante de la preocupación y decir, espera, porque ahora voy a hablar yo. Dios es el que pone las condiciones en esta pelea. Y lo último que aprendimos es que podemos derrotarla, a la preocupación. Nos dice, no estén preocupados por nada. Hay situaciones que nos generan preocupación, sí, recién Ana María decía, ¿no? Yo me siento preocupada por la situación de mi hija. Bueno, bárbaro, pero no nos quedemos con esa preocupación anidando en nuestro pensamiento. ¿Qué dice? Oren, presenten, sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, porque Dios me escucha y me atiende. Dios me escucha y me atiende. Dice, háganlo con acción de gracias. Agradezcanle a Dios por lo que Él va a hacer. No sé lo que va a hacer, pero algo va a hacer. Y va a contribuir a resolver la situación en el momento, en la forma y en el tiempo que Él lo tenga dispuesto. Entonces, hermanos, esta es la fórmula que nos presenta la palabra de Dios, la que tenemos ahí a nuestra izquierda, a la derecha de su imagen. Alabanza, más serenidad, más oración. Alabanza a mi Dios, tengo a mi Dios, produce gozo. Más serenidad, porque Él está cerca, más oración, Él me escucha y me atiende. Entonces, esto es lo que dice allí la palabra del Señor. Y a partir de ahí, lo que desarrollamos la semana pasada y que quiero repasar. ¿Por qué quiero repasar? A veces acá en casa me critican, pero vos repaso todo lo que dijiste. Bueno, yo lo repaso, hermano, porque esto que dijimos es para que veamos y pensemos si lo estamos aplicando. Porque si hablamos de esto, ustedes me escuchan a mí hablando media hora, 35, hasta 40 minutos a veces, y quedo ahí en escuchar y nada. Bueno, entonces yo repaso para que digamos, bueno, esto que fuimos aprendiendo de la palabra del Señor, no de lo que yo dije, lo que fuimos aprendiendo de lo que Dios nos está enseñando en su palabra, ¿lo estoy aplicando o no lo estoy aplicando? Porque bueno, si no lo está aplicando, está perdiendo el tiempo. Y seguí preocupándote y seguí amargándote y seguí como viviste hasta ahora. Empezá a aplicar esto y por eso lo repasamos para que veamos si se está cumpliendo en nosotros lo que el Señor nos dice. Respecto de la oración, entonces, el versículo 6. Por nada estén afanosos si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego
con acción de gracia. ¿Lo leyeron esto? Mírenlo en su Biblia o ahí en la pantalla. Bueno, esto es fantástico. Es el corolario, el tercer punto de un camino virtuoso que el Señor nos invita a emprender para poder derrotar a la preocupación. No es, por nada estén afanosos. Cuando dice afanosos, ¿qué quiere decir? No estén preocupados, inquietos, turbados, ansiosos, deprimidos. Eso nos dice. Entonces, ¿qué reflexionamos en base a esto? Si dice, por nada estén afanosos. Si Dios nos manda a no estar preocupados por nada, y fíjense que dice por nada, no dice no estén afanosos, dice por nada estén afanosos. Si Dios nos manda a no estar preocupados, afanosos por nada, quiere decir que eso es posible. Porque si no fuera posible, Dios no nos mandaría que lo hagamos, o que estemos así. ¿Coinciden? Y si es posible no estar así preocupados, eso significa vencer y derrotar a la preocupación. Si no nos preocupamos de esa manera por nada, hemos logrado vencer y derrotar a la preocupación, que es lo que Dios nos ha prometido desde que hemos comenzado a estudiar este pasaje. Derrotando a la preocupación. ¿Qué dijimos entonces acerca de esto? ¿Podemos derrotar a la preocupación? Sí, hermanos, en el Señor podemos derrotar a la preocupación siguiendo estos pasos que Él nos enseña. Alabanza que produce gozo, serenidad porque Dios está cerca y oración porque Él me escucha y actúa, significa poder derrotar a la preocupación. Esto no es por arte de magia ni por obra de la casualidad. Es resultado de un proceso espiritual. Como dijimos, y repaso rápido porque ya lo dijimos, el proceso comienza con la alabanza a Dios por tenerlo y reconocerlo, que resulta en gozo o regocijo. ¿Estuviste alabando a Dios todos estos días? ¿Lo estuviste reconociendo en tus caminos? ¿Pensando en Él? ¿En su persona? Pensá estos días que estuviste pasando, estos días atrás, hoy. ¿Es la alabanza parte de tu vida cotidiana? El reconocer a Dios, reconocerlo a Él, y reconocer lo que Él hace y lo que Él puede hacer. Como dije antes, por eso lo repasamos. ¿Lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, no arrancaste. Si no lo estás haciendo, no arrancaste. Entonces, empezá o seguí alabando a Dios, porque esa alabanza trae el gozo del cual nos habla el pasaje. ¿Cómo sigue este proceso? Sigue con la serenidad de saber que Dios está cerca y siempre lo está y siempre lo estará. ¿Sabés que Dios está cerca? ¿Vivís en consecuencia? ¿Lo sentís cerca tuyo? Y si no lo sentís, como le pasó al del Salmo 42, empezá a buscarlo. Empezá a buscarlo porque Dios está cerca y eso trae serenidad. Y se completa con la no preocupación que será resultado de la oración. Llegaste al estado de no preocupación, de no depresión, de no turbación, una vez que has puesto las cosas en la mano del Señor. Cuando aparece la preocupación, tenemos que orar. Eso es lo que nos dice el pasaje. Pecamos cuando no oramos, cuando no presentamos nuestras oraciones al Señor y ahondamos en la preocupación. Ahí es cuando estamos pecando. Cuando nos preocupamos y oramos al Señor para presentar ese motivo de preocupación, estamos haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos. Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. En la soledad de nuestro encuentro personal con Dios, como son las imágenes de abajo, en el hogar, como es la imagen de arriba a la derecha, en la iglesia, como es la imagen de arriba a la izquierda, hermanos, tenemos que orar. ¿Recuerdan la frase que les dije la semana pasada? Cambia preocupación por oración. Cambia preocupación por oración. ¿Tenés una preocupación? Cambiala por oración. Eso es lo que nos dice el Señor. Cuando no hacemos eso y nos seguimos preocupando, es cuando pecamos. Cambia preocupación por oración.
reflexionábamos en esto y lo repasamos, que quizás oramos muchas veces, todos oramos, yo estoy seguro que todos nosotros oramos al Señor, pero nos seguimos preocupando. Y a veces nos preocupamos más de lo que estábamos antes de orar. Ahora bien, entiendo que nosotros oramos y hay mucha gente que ora en el mundo, pero resulta que en muchos casos esa oración no quita la ansiedad y la preocupación. Si esto ocurre, es porque no estaremos orando como Dios quiere y como Él nos enseña que oremos y que vivamos. ¿No les parece? Porque Dios nos dice, si ustedes hacen esto, el resultado es que la preocupación desaparece. Si hacemos todo esto, pensamos que lo hacemos y el resultado no es ese, quiere decir que en algo no estamos haciendo como corresponde. Entonces, así que sea nuestra experiencia en esto positiva, porque lo estamos viviendo y lo estamos viendo en nuestra vida, en nuestra experiencia, o sea negativa, porque estamos orando pero seguimos más preocupados que antes, entonces, ya sea para afirmar o para aprender, vamos a considerar, dijimos, este tercer punto de la fórmula de Dios para derrotar a la preocupación, lo cual ahora estamos haciendo a modo de repaso. Orar no es un ejercicio mental. Si usted dice, voy a orar para pensar en cosas lindas, para pensar en Dios y bueno, calmarme un poco, hermanos, orar no es un ejercicio mental. No es poner la mente en blanco, no es pensar en cosas lindas. Orar es comunicarse personal y conscientemente con Dios, teniendo conciencia de con quién estamos hablando, con quién estamos en comunión, con quién nos estamos comunicando y en base a eso desarrollar esa comunicación, esa conversación. Es hablar con Él con plena convicción y confianza. La convicción y confianza que nos otorga el poder llegar al trono de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos abrió el camino para poder llegar en oración al Señor. Y yo puse ahí un cuadrito abajo chiquitito que dice, con la alabanza, punto 1 de la fórmula, y la serenidad, punto 2, como marco, la oración fluirá naturalmente, en la manera que Dios nos enseña que debe ser. ¿Cómo orar cuando estoy preocupado? Bueno, esto que está acá es un pequeño análisis del versículo 6 que hemos leído y analizado ya en el estudio pasado. Tengo que dar a conocer a Dios mis peticiones. Eso dice. ¿Estás preocupado? ¿Estás afanoso? Presenta tus peticiones delante de Dios. Entonces, ¿estás preocupado? Orá. Dale a conocer a Dios tus peticiones, no porque Dios no sepa lo que te está pasando, sino más bien para hacerle saber con total sinceridad que ante aquello que me está aquejando y oprimiendo, y que Dios ya lo sabe, lo que yo le estoy haciendo saber es que eso se lo digo y se lo presento porque espero en Él y confío en su obrar. No simplemente hacerle saber mi problema, contárselo, sino hacerle saber que se lo entrego a Él para que Él pueda estar obrando en la situación, obrando en mi vida, obrando en aquello que genera la preocupación, obrando en aquellos que están siendo motivo de preocupación. Hermanos, eso es lo que significa orar. No decirle a Dios lo que me está pasando simplemente, sino decirle, Señor, en esto que me está pasando, confío y espero en ti. ¿Se entiende, no es cierto? Después dice, ¿estás preocupado? Orá, contáselo a Dios, decile que esperás en Él y hacelo en toda oración y ruego. Entonces yo decía el otro día, hace falta que diga, que repita oración y ruego, no es lo mismo. No podría haber dicho oración o haber dicho ruego. Bueno, yo creo que hay un énfasis ahí. Está enfatizando doblemente sobre la necesidad de orar y de rogar, la persistencia al hacerlo y la actitud para hacerlo correctamente. Porque ruego, cuando uno ruega, ¿qué hace? Se humilla de alguna manera. Cuando uno ruega, en el término de lo que significa esa palabra, realmente se postra, se humilla, reconoce que el otro tiene, al cual uno le ruega, tiene lo que se necesita para enfrentar el problema, cosa que yo no tengo. Entonces, ese es el sentido al decir oración y ruego. Y después se agrega con acción de gracias, con fe,
Con fe le decimos anticipadamente al Señor, gracias por lo que vas a hacer. Gracias por lo que vas a hacer. Si logramos llegar a este punto de hacer esta oración de verdad y de corazón, estaremos madurando el golpe de gracia a la preocupación. Créanme, hermanos, que si llegamos a este punto, ya la preocupación estará ahí al borde del knockout, de que la podremos derrotar. Estaremos a punto para darle ese golpe que terminará con su opresivo accionar sobre nuestra vida. ¿La preocupación oprime tu vida? ¿La preocupación ha llegado a esclavizar tus pensamientos? Bueno, si llegamos a este punto de poder hacer esta oración como Dios nos dice, hermanos, estaremos ya preparados para darle el golpe definitivo en nuestras vidas. Recordamos entonces, cambia preocupación por oración. ¿Lo estás haciendo? ¿Es la alabanza parte de tu experiencia cotidiana con el Señor? ¿Estás sereno? ¿Estás serena? Porque tenés la certeza y la experiencia de que Dios está cerca. Dios está cerca en cuanto al lugar, Dios está cerca en cuanto a disponibilidad, y Dios está cerca en cuanto a su venida, habíamos dicho, ¿no? Y cuando llegue la preocupación, podremos orar y presentársela al Señor, porque todo lo otro ya es una realidad en nuestra vida. Entonces, la fórmula de Dios para vencer la preocupación es alabanza, más serenidad, más oración, igual paz milagrosa. El resultado entonces es paz milagrosa. ¿Qué nos dice el Señor? Si hacen todo eso, todo lo anterior, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Léanlo de vuelta, ustedes. Paz milagrosa. Hablemos unos minutos de esta paz. Como siempre lo hacemos, no diciendo lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros se nos ocurre, sino que reflexionando en lo que dice la palabra de Dios. Ahora particularmente en este versículo, el versículo 7, que es el que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Físicamente, en el ámbito de lo físico me refiero, si se dan ciertas condiciones, hay seres vivos que no pueden sobrevivir. Sin ir más lejos, pensemos en nosotros como seres humanos. En un ambiente sin comida, sin agua, sin oxígeno, ningún ser humano puede sobrevivir. Sin comida, dicen los que saben que se pueden sobrevivir quizás algunas semanas, unas pocas semanas. Aunque algunos, yo creo que al otro día ya no quiero mirar a nadie en particular, pero me parece que algunos, si pasa un solo día sin comer ya. Pero bueno, vamos a lo que dicen los que saben. Sin comida, unas pocas semanas se puede sobrevivir, teniendo agua y teniendo oxígeno. Ahora, sin agua, cuanto mucho, unos pocos días se puede sobrevivir. Y sin oxígeno, unos pocos minutos. Así que si estamos en un ambiente en donde no hubiera comida, no hubiera agua, no hubiera oxígeno, ningún ser humano puede sobrevivir. En nuestro tema de la preocupación, pasa algo parecido espiritualmente, pero a la inversa. En un ambiente, y ese ambiente seríamos cada uno de nosotros, ¿no? su ambiente, su vida. En un ambiente con el gozo que es resultado de la alabanza, con la serenidad que produce saber que Dios está cerca, y con la oración que entrega a Dios toda petición y ruego con acción de gracias, en ese ambiente la preocupación no puede sobrevivir. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en este pasaje.
¿Se dan cuenta, hermanos? En un ambiente en que el gozo es el resultado de la alabanza, en que la serenidad forma parte de la experiencia porque es saber que Dios está cerca, y con la oración que entrega a Dios toda petición y ruego con acción de gracias, la preocupación no puede sobrevivir. Lo opuesto a la preocupación humana, ¿qué es? Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Qué es lo opuesto a la preocupación humana? ¿Qué dice el pasaje? La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios. Lo contrario, lo opuesto a la preocupación humana es la paz de Dios. Así como preocupación significa mente dividida, ¿se acuerdan, no? Y ya hemos considerado todo lo que se divide en la persona teniendo una mente dividida. La paz de Dios es la unificación de la mente. Ese concepto lo refiere la Biblia en cuanto al cuerpo que es la iglesia en Filipenses estamos en Efesios 4:3, cuando dice que estemos solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La paz de Dios es un vínculo que unifica, que une. Lo hace en el cuerpo que es la iglesia, entre los miembros, y lo hace en nuestras vidas. Por tener cierto prejuicio y para que no se confunda el mensaje de la Biblia con otras filosofías puramente humanas y de mala calidad, los cristianos a veces no usamos ciertas palabras que han sido acaparadas por ese tipo de enseñanza. Una de esas palabras es armonía. Vieron que no, la armonía, que la nueva era, que esto, que no. Dios nos invita a estar en armonía, sí, hace una hora, ¿no? Dios nos invita a estar en armonía, con tranquilidad, decía antes María José. Y obviamente que aplica a esto. Dios nos invita a estar en armonía, pero siguiendo los principios de su palabra, no una armonía artificial que en cualquier momento se pincha el globo y desaparece. La paz de Dios es seguridad. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para salvación es soteria o sotería. Guarda, no soltería, porque hay algunos que se casan y después piensan que la salvación sería la soltería. No, sin la L, sotería. Sotería se traduce en nuestro idioma castellano como salvación. Y el significado completo de esta palabra sotería es solvencia más seguridad. ¿Qué quiere decir con solvencia y seguridad? Solvencia es estar a buen resguardo. Somos salvos, fuimos sacados en medio del peligro y estamos a buen resguardo. Y seguridad es permanecer a ese buen resguardo. Solvencia es estar en buen estado. Estábamos mal y fuimos salvos. Seguridad es permanecer en ese estado de resguardo en el cual Dios nos puso. Entonces, Dios nos salva y nos mantiene a salvo. Ese es el concepto completo. ¿Entiende? No es que la salvación es Dios nos salva y nos mantiene a salvo. Por eso decimos que la paz de Dios es esta salvación. Nos salva y nos mantiene a salvo. Nos da paz y nos mantiene en esa paz. Y esta es una paz genuina, que es provista por Dios. Por eso dice la paz de Dios. No es la paz del insensato que no comprende o no le interesa comprender la importancia o la gravedad de las circunstancias o de las cosas. Pero hay gente que dice, bueno, mira, prefiero no enterarme. O prefiero no asumir la realidad de las cosas que están pasando para no preocuparme. Bueno, ese es un insensato, porque el que no quiera asumir la realidad de las cosas no lo va a liberar de los resultados o las consecuencias de eso. Pero bueno, hay gente que vive así, insensatamente. Pero la paz de Dios no es la paz del insensato que prefiere ignorar o hacerse el distraído para no preocuparse.
Tampoco es la paz del epicúreo. ¿Se acuerdan ahí cuando Pablo se encuentra en Atenas? Va al Areópago, empieza a hablar y dice que se encontró con los epicúreos y los estoicos, que eran dos corrientes filosóficas que ya en esa época, en la antigua Grecia, ya estaban presentes y que hoy en día siguen estando presentes. El epicúreo, yo digo, no es la paz del epicúreo. ¿Qué dice el epicúreo? ¿Cuál es la filosofía? Ya tengo que resumir en una frase. Es lo que, si tomamos una frase bíblica en la que dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No importa, estemos de fiesta, total. Lo que tenga que pasar va a pasar igual. Ese es el pensamiento de los epicúreos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y después están los estoicos, y tampoco es la paz de los estoicos. El estoico es el que no se estremece por nada ni se conmueve. El tipo se mantiene estoico, duro, impertérrito. Le podés clavar un puñal que va a sentir el dolor, pero no lo va a manifestar. Se lo va a aguantar con tal de no demostrar que le duele. Tampoco es la paz del estoico, al cual parece que nada le entra y no le preocupa. ¿Se entiende, no? No es la paz del insensato, que no se da cuenta o prefiere ignorar. No es la paz del epicúreo, que dice, bueno, igual lo que tenga que pasar va a pasar, así que comamos y bebamos y disfrutemos. Tengamos placer en nuestra vida, total, mañana igualmente moriremos. Ni es la paz del estoico, que es una paz que no existe en realidad, sino que se disimula. Parece que tiene paz, pero por dentro se está carcomiendo. Quisiera hacer una distinción con dos frases en las que están en la Biblia en relación con el tema de la paz. Según Romanos 5.1, de memoria, ¿qué dice Romanos 5.1? Fuerte. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, eso dice Romanos 5.1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Según Romanos 5.1, por citar uno de los pasajes, todo hijo de Dios, si nosotros somos hijos de Dios, todo hijo de Dios tiene paz con Él. Tiene paz con Dios. Es decir, ha arreglado sus cuentas pendientes, sus deudas por el pecado han sido perdonadas, han sido pagadas por Jesucristo en la cruz del Calvario y el pago es aplicado a la vida del creyente por la fe. Eso es tener paz con Dios. Pero no todo hijo de Dios, que sí tiene la paz con Dios, no todo hijo de Dios tiene la paz, como dice el versículo 7 acá de Filipenses, la paz de Dios. Romanos 5.1 habla de la paz con Dios, que proviene y llega a uno en la salvación, en el acto de la conversión. Pero tener la paz con Dios no es lo mismo que tener la paz de Dios. Por supuesto que para poder gozar la paz de Dios es condición previa y necesaria estar en paz con Dios. Es decir, para poder gozar la paz de Dios tenemos que ser sus hijos, tenemos que ser salvos, tenemos que tener nuestras cuentas arregladas con Dios, que es lo que se produce en el acto de la conversión. Pero evidentemente, y como lo testifica la experiencia de muchos cristianos, es posible tener paz con Dios, pero no apropiarse de la paz de Dios. Porque si no, no estaría escrito Filipenses 4, que es una carta escrita a los creyentes, hijos de Dios, que están en paz con Dios, pero que evidentemente tenían problemas con el tema de la paz de Dios. Cuando hayas invitado a Jesús a entrar en tu vida como tu Salvador, habrás alcanzado la paz con Dios. Pero solamente cuando le hayas entregado el control de tu vida y de tus circunstancias y hecho tuyas sus promesas y sus enseñanzas, solamente ahí lograrás alcanzar la paz de Dios. Una paz milagrosa que el mundo no puede dar y como no la puede dar, no la puede quitar. Ustedes conocen la canción esa del mariachi, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio,
El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Bueno, con la paz de Dios pasa así, hermanos. Como el mundo no nos puede dar esa paz, y de hecho no nos la da, no nos la puede quitar. Es la paz de Dios. Es la paz de Dios. La paz milagrosa. De esto ya algo dijimos en su momento. Es milagrosa, ¿por qué? Porque no tiene explicación humana. ¿Lo digo yo? No, lo dice el texto. Dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Se puede experimentar, pero no se puede explicar su origen fuera de Dios. Entonces, cuando algo no se puede explicar en términos humanos y solamente encuentra su explicación en la acción de Dios, eso es un milagro. Y esta paz es milagrosa porque solamente se puede explicar por la acción de Dios en la vida de la persona que hace todo lo que estamos diciendo y alcanza a tener esa paz. Y en eso consiste un milagro. Así como el amor de Dios, el amor estoy diciendo ahora, ¿no? Así como el amor de Dios es imposible de terminar de conocer, porque excede todo conocimiento, como dice Efesios capítulo 3, versículo 19, la paz de Dios es imposible de entender en términos y alcances humanos, porque sobrepasa todo entendimiento. Es una paz indestructible. Estamos caracterizando esta paz, ¿no? Es una paz milagrosa. Es una paz indestructible. Porque ¿qué dice? Guardará a salvo, sana y salva, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo permanecerán sanos y salvos en Cristo Jesús como resultado de esta paz que Dios derrama en nuestros corazones. ¿Entendemos cómo funciona? El corazón y los pensamientos se refiere a la suma de todo nuestro ser interior. Y dice que esa paz que Dios pone en nosotros guardará y mantendrá sanos y salvos nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos salva y nos mantiene a salvo. Y esa paz es indestructible. Es un lugar inconmovible. ¿Qué quiere decir que es inconmovible? Firme, estable, imperturbable, inmutable. Todo lo contrario a la preocupación. La preocupación nos torna inestables, nos torna endebles, nos torna sumisos a las situaciones. No, en cambio, la paz de Dios es un lugar inconmovible e indestructible, lo cual quiere decir que se aguanta todo lo que venga. Todo lo que venga, la paz de Dios se le opone y nos ayuda a mantenernos en esa paz, porque bajo cualquier y toda circunstancia esa paz vence a la preocupación. Y finalmente, hermanos, esta paz es eterna. Esta paz es eterna, porque lo que dice aquí está escrito de una manera tal que nos habla de una acción continua e inacabable. Continua, permanente e inacabable, cuyos resultados son continuos e inacabables. Así que, hermanos, esta es la paz de Dios. Y esta paz de Dios es igual, es equivalente a vencer la preocupación. ¿Tenés paz con Dios? Bueno, que tengas la paz de Dios, que proviene de la alabanza, más la serenidad, más la oración, y se produce como resultado en tu vida. Aplica la fórmula de Dios y podrás apropiarte de la paz milagrosa. Hermanos, reflexionemos en esto y pongámoslos en práctica. Yo les dije, pónganselo, anótenselo ahí en un papelito y pónganlo en la heladera, pónganlo en el espejo donde se miran a la mañana cuando se levantan. Miren cuando va y se mira en el espejo, bueno, ahí pongan alabanza, más serenidad, más oración, igual a paz milagrosa. Y que cada día podamos practicar y vivir esto y que la paz de Dios sea parte de nuestra experiencia cotidiana en el Señor. ¿Les parece? ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo seguiremos haciendo?
Les desafío a que sí, y entonces ya no estaremos hablando tanto de nuestras preocupaciones, sino de la paz que el Señor pone en nuestras vidas en medio de nuestras preocupaciones. Y bueno, hermanos, lo que yo no alcancé a explicar con mis limitaciones, que el Espíritu Santo lo siga haciendo resonar en nuestras mentes y en nuestros corazones, y cuando estemos pensando en esto, que vaya trayendo claridad y la mejor manera de aplicarlo a nuestras vidas y a aquellas circunstancias que traen preocupación a nuestras vidas, pero que no tienen que avanzar más allá de eso, porque la paz de Dios se les opone y esa paz, ¿cómo leímos en Isaías al principio? Que Dios construye un muro y un antemuro, y dentro de esa ciudad estamos nosotros. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que así sea. Oramos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este trozo de tu palabra, Señor, por toda tu palabra, pero bueno, este trozo que estamos considerando en estas semanas y que tan práctico, de manera tan clara nos muestras, Señor, y nos enseña qué es lo que tenemos que hacer para poder apropiarnos de tu paz. Señor, guíanos, ayúdanos, enseñanos, recordanos para que podamos practicarlo. Señor, y cuando llegan las situaciones que nos preocupan, bueno, ya estaremos con la alabanza en nuestros labios y en nuestro corazón, estaremos con la serenidad de saber que estás cerca y estaremos en ese momento orando, Señor, presentándote en oración y ruego, cambiando oración por preocupación, Señor. Y tú prometes que nos darás esta paz. Gracias, Señor, porque lo que tú prometes lo cumples. Así que estamos confiados y seguros en eso si te pedimos que lo obres en nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, rogamos tu bendición para con nosotros ahora al separarnos, Señor, y bueno, dejamos en tus manos también todo aquello por lo cual hemos estado obrando en la primera parte de la reunión. En el nombre de Jesús, amén.